No me di cuenta de inmediato de que había dejado de hablar, no en voz alta, por dentro. Los pensamientos aún se movían, pero como en un bucle, algo sobre la factura del agua, algo sobre descuentos en pescado, en Carrefour, y también sobre cómo no olvidar felicitar a mi primo segundo por algo que seguramente no recordará. El silencio no llegó de golpe. Se instaló cuando aprendí a sentir, en vez de responder, a acariciar el hombro en lugar de interesarme, y a cocinar sin sal, porque mi esposo, Julián, decidió que así era más saludable. No discutí. Simplemente dejé de añadir. A todo. Fue entonces cuando empecé a ir a la biblioteca. No a buscar sentido, ni libros. A buscar un lugar donde nadie me tocara, ni siquiera con pensamientos. En Granada, aquella antigua biblioteca municipal se alzaba como una parienta vieja que ya no exige nada. Pero observa. Dentro hacía fresco, olía a madera vieja, un poco a moho y a esfuerzo habitual. Elegía siempre el mismo lugar, la tercera silla junto a la ventana del segundo piso. No era la más cómoda, pero desde allí no se reflejaba mi imagen en el cristal. Un día noté que a las 6 alguien cerraba una sala lateral. La gente entraba allí sin prisa, sin sonrisas, sin teléfonos en la mano. Entre ellos estaba él, un hombre de unos 40 y algo. No guapo en el sentido clásico. No tenía efecto, pero tenía foco, concentración. Su cuerpo se mantenía recto, como si el cansancio aún no hubiera logrado vencerlo del todo. Pelo corto, oscuro, un poco rebelde. Ropa sencilla, no muy nueva. Había en él algo que alejaba a los distraídos y atraía a quienes ya no tienen fuerzas para fingir. Supe que se llamaba Mateo, capellán, pero no del tipo que solemos imaginar, sin sotana, sin dogmas. Tenía algo de maestro, algo de prisionero y un poco de cirujano callado que sabe dónde duele, pero no se apresura a cortar. Club de ética. Todos los miércoles, 18 horas, decía el cartel viejo en la puerta. No entré. Al principio, solo observaba. Varias veces lo vi salir de la reunión. Nunca reía, pero siempre se veía más claro, como si una parte de la suciedad de su vidrio interior se hubiera limpiado. Y entonces me quedé, parada junto a la puerta, escuchando. El ser humano es capaz de acostumbrarse a todo, incluso a no ser más él mismo, decía él. En su voz, calma, no eclesiástica, no teatral, solo la voz pausada de alguien que lo ha visto muchas veces. Yo respiraba lento, no porque temiera que alguien me viera, sino porque, de repente, sentí con fuerza que no quería volver a una casa donde todo está en su sitio, excepto yo. Entonces aún no sabía que ese sería mi primer paso, no hacia alguien, hacia mí. Y el miércoles siguiente no solo me acerqué más, entré. Esa sala no tenía nada que ver con Dios. Olía a plástico viejo, a cansancio humano y a té débil en vasos de cartón. Algunos ya estaban sentados, encorvados, como tras un viaje nocturno en autobús. Otros, como si esperaran algo que nunca sucedería. Entré, cerré la puerta con cuidado y me senté cerca de la salida. No porque pensara huir, solo porque no sabía cuánto aguantaría en aquella extraña honestidad. Mateo ya estaba dentro. No estaba en una mesa, ni en un estrado, simplemente entre todos, como uno más. Sostenía un cuaderno, pero no lo abría. Me miró, sin sonrisa, sin un «sabía que volverías». Solo me miró, como miran quienes no necesitan demostrar nada. «Hoy no habrá tema», dijo. «En la vida muchas veces tampoco lo hay. Solo existe algo que pide ser dicho». Silencio, pero no vacío. Alguien movió una silla. Alguien tosió suavemente. Me molestaba mi propia postura, demasiado correcta, como si no supiera relajarme. Hay cosas que no nombramos, no por vergüenza, sino por miedo
a que al decirlas ya no podamos volver a ser los mismos. Continuó. La mujer a mi izquierda bajó la mirada. El chico joven frente a mí apretó los puños. Dentro de mí, algo se encogió. No bruscamente, no con dolor, pero sí con nitidez. Mateo guardó silencio durante un buen rato. No se apresuraba a llenar el espacio. Y por eso, cada frase siguiente sonaba como bajo un microscopio. No nos cansa el trabajo, ni la rutina. Nos cansa aquello que tenemos que fingir ser junto a quienes amamos. Me senté, y fue como si escuchara cómo se resquebrajaba el barniz de mi apariencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien pronunciaba en voz alta lo que yo pensaba al acostarme por la noche, junto a un hombre cuyo aliento conocía de memoria, y que ya no me calmaba. No hablé, no tomé la palabra, solo escuchaba, y comprendía que cada frase suya no era universal. Era exactamente sobre mí, y no sabía qué hacer con eso. Después del encuentro, la gente se dispersaba lentamente. Nadie tenía prisa. Callaban. No porque no tuvieran nada que decir, simplemente cada uno guardaba lo suyo. Me quedé la última. No a propósito, simplemente no podía moverme. Mateo estaba de pie junto a la puerta, tomando café de un pequeño termo. Cuando pasé junto a él, me miró. ¿Te sentiste incómoda? No, respondí. Al contrario. Guardó silencio. Luego añadió. Tienes los ojos de alguien que ha callado más tiempo del necesario, pero escucha más profundo que la mayoría. No lo ignores. No fue un coqueteo, ni un cumplido, solo una observación. Asentí. Ni siquiera a él, a mí misma, porque algo en mí resonó, suave pero insistente. De regreso a casa, pasé de largo nuestro portal. Simplemente lo pasé. Di una vuelta por el barrio. Escuchaba cómo alguien saludaba al tendero, cómo un perro ladraba junto al kiosco. Inhalaba el olor a ajo frito desde una ventana abierta. La vida afuera, por alguna razón, me parecía más cercana que la que me esperaba tras una puerta cerrada. Cuando finalmente regresé, Julián estaba sentado en la cocina, de nuevo con la tablet, de nuevo con los auriculares. Alzó la vista y sonrió como lo hacen quienes han olvidado lo que significa mirar de verdad. Le devolví la sonrisa, ligera, habitual, pero dentro de mí ya se había abierto una grieta, y de esa grieta algo empezaba a brotar. No le dije a nadie que esa semana no iría al encuentro. A Julián, de todos modos, no le interesaban mis miércoles, mientras no interfirieran con su agenda. Empezó a notar que desaparecía a veces, pero aún no le daba forma a eso. Los hombres que llevan mucho tiempo en la estabilidad no creen de inmediato que los cambios sean reales. Esa mañana tomé mi bolso como siempre y salí, pero no hacia la biblioteca. Solo salí a la ciudad, sin rumbo, sin propósito. Mis pies me llevaban a lugares donde podía fundirme con la gente que no conocía. Caminaba por Granada como una turista en su propia vida, admirando fachadas, respirando olores de panaderías, escuchando conversaciones que no me pertenecían. Y ya de regreso, casi por casualidad, o tal vez no tan casualmente, lo vi. Mateo estaba de pie frente a una pequeña cafetería, escondida tras la esquina de Plaza Trinidad. Sostenía un vaso de café con ambas manos, como si se protegiera. Su camisa tenía un botón más desabrochado que en la biblioteca. El pelo, algo desordenado. Se veía común, y por alguna razón, eso me impactó más que sus palabras de la semana pasada. Me vio, como si ya supiera que vendría. Inclinó la cabeza ligeramente, no como saludo, sino como invitación. Siéntate, si no tienes prisa, dijo, como si no fuera la primera vez que nos encontrábamos así. ¿Vienes seguido? Pregunté, sentándome. El tiempo no importa. Aquí es fácil ver hacia dónde mira la gente, respondió. Sonreí.
Y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa no fue para alguien. Salió sola de mí. Pedimos café. La conversación no fluía. Se reunía lentamente, como agua en las manos. No me preguntó en qué trabajaba, ni cuántos años llevaba casada. Preguntó otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que te resultó interesante callar con alguien? No respondí de inmediato. El silencio fue mi respuesta. No siempre se trata de amor, añadió. A veces es solo saber si aún queda algo vivo dentro de nosotros. Asentí. Julián piensa que me encontré con una amiga del colegio. Lo dije con naturalidad, como si nada. Pero cuando las palabras salieron de mi boca, todo se volvió silencioso. Por dentro, acababa de mentirle a mi esposo. No en los detalles, no en el fondo. En el acto mismo, por primera vez. Y no sentí culpa. Sentí que había abierto una ventana en una habitación sin aire. No para escapar, para respirar. Mateo no reaccionó. Solo me miró como si entendiera que no era simplemente una mentira. Era una señal de que ya no estaba quieta. La próxima vez no mientas, dijo en voz baja. Solo no expliques, es incluso más honesto. Nos quedamos sentados unos minutos más. Luego me levanté. Gracias por el café y por el espacio. Gracias por no huir, respondió. Me fui, pero no en la dirección de donde había venido. Elegí el camino más largo. Rodeé medio ciudad. Si Julián me preguntaba qué había hecho tanto tiempo, ya tenía preparada una respuesta. Pero no preguntó. Estaba sentado en el sofá, como siempre. Tablet, gráficos, noticias. ¿Cómo está Gloria?, preguntó distraído. Estable, dije, sin pestañear. Fue una mentira, pequeña, cómoda, pero en mí sonó como la primera nota tras un largo silencio. No falsa, viva. La próxima vez, Mateo no escribió palabras largas ni insinuaciones sutiles. Solo un mensaje breve. San Nicolás, 18:40. Lo leí y dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí de inmediato, no porque dudara, simplemente algo dentro de mí era nuevo. No nerviosismo, no expectativa, más bien un estado en el que ya no hacía falta decidir, solo estar. Me vestí sin pensar en cómo me veía. No me revisé 3 veces frente al espejo, como solía hacer. Por primera vez, no me importaba que todo pareciera bajo control. Quería olvidarme de que me había controlado toda la vida. Él esperaba apoyado en la baranda junto a la iglesia. No escribió ¿dónde estás? No miraba el reloj. Cuando llegué, simplemente asintió con la cabeza y comenzó a caminar cuesta arriba. Sin palabras, sin invitación, y yo lo seguí. El Albaicín, un barrio donde todo cruje y respira. Puertas, ventanas, la piedra bajo los pies. Caminábamos por callejones estrechos, en subida. Los tejados ya estaban casi a la altura de nuestros ojos. De vez en cuando pasaban turistas que no sabían que aquí, entre muros antiguos, alguien vivía de verdad. Alguien, en secreto. ¿Sabes por qué vengo aquí?, preguntó mientras subíamos. Su voz era tranquila, como si no esperara respuesta. ¿Porque desde aquí todo parece más simple? Number, porque desde aquí se ve cómo es realmente. No más cerca, no más lejos, solo, sin distorsiones. Llegamos al mirador de San Miguel Alto. No había nadie, solo el viento y la ciudad extendida a nuestros pies, como un mapa de infancia, mal pegado por alguien impaciente. Me senté sobre una piedra fría. Él permaneció de pie, mirando hacia abajo. Había silencio, pero no como los de siempre. Era un silencio que no oprimía. Al contrario, ampliaba el espacio entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo?, dije por fin. Él asintió. ¿Siempre eres así, contenido? Sonrió, no con ironía ni con cansancio, solo sinceramente. Aprendí durante mucho tiempo a no llenar el vacío. A veces
es más honesto que las palabras. Volvimos a callar, y entonces, de forma inesperada, se sentó a mi lado. Cerca, pero no demasiado. Su mano quedó al lado de la mía. No se tocaban, pero se sentía su presencia. Por fuera pareces muy tranquila, dijo, pero tu mirada parece la de alguien que está al borde cada día. Guardé silencio. Por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme. Mi mano permaneció junto a la suya, los dedos quietos, y luego él, lentamente, con cuidado, tocó mi muñeca. No como alguien que se toma una libertad, sino como quien verifica si aún es posible confiar a alguien el tacto. Y no retiré la mano. No fue un momento de pasión, ni de seducción. Fue un momento de realidad. Allí, en la cima, donde el aire es limpio, sentí que mi cuerpo no era una prisión, ni una forma, ni un papel. Era yo, y ya no tenía miedo de estar viva. Cuando volvimos, él no dijo nada. Solo caminábamos juntos, como quienes ya han dicho algo, sin palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saber qué vendría después, porque el ahora ya era suficiente. Más tarde, cuando estuve en su despacho, no parecía un lugar donde ocurren errores. Todo en él era demasiado silencioso, demasiado honesto. Las paredes, blancas, algo desgastadas cerca de los zócalos, sin adornos. Un escritorio, un par de libros, el olor a café y a madera que guarda silencio desde hace años. Entré, y él cerró la puerta detrás de mí. No con fuerza, no de forma teatral, solo con calma, como alguien que ya no evita lo que ya ocurrió. No se acercó. Se sentó en el borde del escritorio, inclinado un poco hacia adelante, mirándome. Podrías no haber venido, pero vine. Sabes lo que estamos haciendo, ¿verdad? No mentimos, dije. Al menos no aquí. Se levantó, caminó despacio hacia la ventana. La abrió unos centímetros. El aire fresco llenó la habitación. Luego volvió y se detuvo frente a mí, tan cerca que sentí el olor de su piel. No de perfume, de piel, de alguien que no se esconde detrás de aromas. No di ni un paso atrás. Mateo levantó el brazo y me abrazó. No con ternura, sino con cuidado. En mí no había resistencia. Estábamos los dos en una habitación que ya no pertenecía ni a la iglesia, ni a la ciudad, ni a las normas. Solo nos pertenecía a nosotros. Cuando me atrajo hacia él, no pensé en cómo se veía desde afuera. No pensé en Julián. No pensé en consecuencias. Solo en el hecho de que, en mi cuerpo, que había vivido durante años bajo control, despertaba una respiración que no pedía permiso. Sus labios estaban tibios, no hambrientos. Todo sucedía despacio, como un despertar, como un primer contacto después de un invierno largo. No nos apresurábamos, no nos reclamábamos nada. Nuestras manos estaban tranquilas, nuestros movimientos, conscientes. No había amor en el sentido que lo retratan las novelas. No había arrebato, había reconocimiento, como dos personas que han aguantado la sed durante mucho tiempo y ahora beben sin apuro. Después, él no dijo nada, solo se quedó sentado, apoyado contra la pared, con la cabeza baja, los ojos cerrados. Me senté frente a él, recogiendo el cabello en un moño descuidado. No había necesidad de cubrirme. ¿Esto te cambió?, preguntó él. No, respondí. Solo me devolvió. ¿A qué? A mí misma. Él no sonrió, pero me miró como si eso fuera exactamente lo que quería escuchar. Salí del despacho un poco después. En el pasillo no había nadie. Nadie esperaba. Nadie preguntaba. Pero yo sabía, esconder esto en la sombra sería ahora mucho más difícil, porque un cuerpo que al fin ha respirado no olvida cómo fue. Respirar, no pensar, no soportar, sino respirar. Fuego. Volví a casa más tarde de lo planeado.
pero no tan tarde como para parecer sospechoso. Sentía que era un mecanismo exacto, diseñado para vivir en paralelo. Mantener el ritmo, no hacer ruido, sostener un rostro que no delata nada. El piso estaba en penumbra. Desde el salón llegaba un sonido familiar. La televisión de fondo, el suave tecleo del portátil, el golpeteo de una taza sobre el plato. Julián estaba sentado, como siempre, en la misma postura, con el ordenador sobre las piernas y una cara en la que podías mirar durante horas, sin encontrar nada. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, sin levantar la vista. Gloria sigue discutiendo con su hija. Bebimos vino. Escuchamos hits de los 90. Hablamos de viejas historias, respondí con soltura, como quien repite un guión conocido. ¿Pudiste descansar al menos un poco?, lanzó una mirada fugaz. Rutinaria. Creo que sí. Sonrió. Pero en esa sonrisa ya no había presencia. Era como un gracias cortés en una tienda. No sobre ti, sino sobre el hábito. Pasé a la cocina, me lavé las manos, colgué el abrigo. Me miré al espejo mientras me secaba los dedos con la toalla. Mi aspecto era normal. Pero el cuerpo ya no era mío. Era un lugar donde vivía la memoria. Mateo no estaba conmigo ahora, pero aún sentía sus manos en mi piel, no como un resto de pasión, sino como algo que había despertado una vieja costumbre por lo vivo. Y por eso mi cuerpo, junto a Julián, se sentía mudo, apagado, sin sonido. Me acerqué a él por detrás. Toqué su hombro. Su espalda estaba tibia. Dejó la taza sobre la mesa. Rozó mi mano. Todo era correcto. Todo como debía ser. Como lo habíamos hecho cientos de veces. Pero el cuerpo no respondió. No porque no lo amara, sino porque eso ya no tenía un vínculo vivo. Nos movíamos como una pareja que alguna vez bailó, y ahora solo repite los pasos, sin música. En el baño me miré largo rato, la mirada firme, la respiración pareja, el cabello recogido en su habitual moño, pero en los ojos, algo nuevo, algo que cuesta esconder incluso con rímel y cortesía. No sentía culpa. Eso era lo más peligroso. No me sentía víctima, ni mentirosa, ni fugitiva. Solo sentí que ya no pertenecía a ese lugar, ni a las paredes, ni al tono de voz a mi lado, ni a ese papel. Todavía cenamos juntos. Hablamos de impuestos, del viaje a visitar amigos en Cádiz. Asentí, incluso reí. Pero dentro de mí, algo ya no se sostenía. Y cuando nos acostamos, dormí dándole la espalda, escuchando su respiración. La misma, conocida, rítmica. Pero ya no reconfortante. Y pensé, si ya no pertenezco a este hogar, ¿quién soy ahora? ¿Y por qué este silencio, por primera vez, no se siente seguro, sino simplemente definitivo? A la mañana siguiente me desperté antes que él. No porque tuviera cosas que hacer, simplemente ya no podía dormir a su lado como antes. Su respiración, que alguna vez me daba sensación de protección, ahora era solo un ruido de fondo. Como el zumbido del refrigerador. Te acostumbras, pero en el fondo sabes que siempre está ahí. En la cocina tomé el café lentamente. Caliente, amargo. El sabor era nítido, como si mi cuerpo volviera a notar los detalles. Repasaba en la cabeza la noche anterior. Qué fácil había sido sostenerlo todo. Qué fácil volver a ser esa mujer que sabe fingir que todo está bien. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Tenemos que vernos. Hoy. Es importante. Sin saludos, sin dramatismo. Ese era su estilo. Lacónico, pero con un ritmo exacto. Respondí. En una hora. Nos encontramos en su despacho. El mismo lugar que antes solía a refugio y ahora a inquietud. Lo noté en cuanto lo vi. Su mirada seguía siendo atenta, pero distinta. Ya no tenía ese equilibrio interior que siempre cuidaba tanto. Sobre la mesa, un papel doblado. Sin sobre, arrugado.
Lo trajeron a la biblioteca, dijo, sin sentarse. Lo dejaron con Marisa. Ella no preguntó nada, pero vi en sus ojos. Ya sabe que somos dos. Tomé el papel. Ella no es tan invisible como cree. Una línea, mecanografiada o impresa a propósito para parecerlo. Recta, fría, nada más. Pero era suficiente. ¿Estás seguro de que es sobre nosotros? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No hay duda. No lo habrían entregado a mí. No en ese día. No a través de esa persona. Guardamos silencio. La habitación, que alguna vez fue nuestro espacio para la calma, ahora parecía una sala de interrogatorios. ¿Alguien nos observó? Murmuré finalmente. Alguien no solo nos vio. Alguien ya empezó a jugar. Me senté. Coloqué las manos sobre las rodillas para que no se notara que temblaban. El miedo aún no me envolvía, pero ya se acercaba, sutil, como la humedad matinal, que no enfría, pero se mete hasta los huesos. Julián no ha dicho nada, pero hay algo nuevo en su mirada, dije, más para mí que para él. Vacía, como en alguien que espera. Mateo se sentó frente a mí, sus hombros algo caídos. No era cansancio, era concentración. El silencio entre nosotros se volvió denso. ¿Quieres detener esto? Preguntó. No lo sé, respondí con honestidad. Pero sé que ya no puedo fingir que no está pasando. Él bajó la cabeza. No estamos a salvo, dijo. Pero esto nunca fue sobre estar a salvo. Solo creíamos que nadie nos veía. Nos equivocamos. Lo miré. No sentí rabia ni desesperación. Sentí tristeza. Esa tristeza especial, callada, que llega cuando algo acaba de nacer y ya puede ser destruido. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora tenemos que decidir si esta historia todavía es nuestra, o si ya le pertenece a alguien más, a ojos ajenos, las intenciones ajenas. No caí en pánico, pero mi cuerpo estaba tenso como una cuerda estirada. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana. Afuera todo seguía igual. Una mujer sacaba la basura, un chico hablaba por teléfono, la vida seguía. Esto es solo el comienzo, dije. Lo siento. ¿Y tú sigues en esta historia? Preguntó él. Me giré hacia él. Lo miré largo rato. Y respondí sin palabras. Simplemente no salí de la habitación. Al final, lo más aterrador no es el momento en que te descubren. Lo más aterrador es no saber si ya lo han hecho. Y entonces todo a tu alrededor empieza a parecer sospechoso. Durante la semana posterior a la nota, no nos vimos. No porque no quisiéramos, sino porque el mundo, de pronto, se hizo más pequeño, como una habitación donde se encienden las luces y esperan a que digas algo. Mateo y yo nos escribíamos menos, y cuando lo hacíamos, era con cautela, como cartas del siglo pasado, sin nombres, sin lugares. Solo el pulso en el subtexto, solo un ¿sigues ahí? Entre líneas. Mientras tanto, yo empecé a notar cosas. La vecina del edificio, que antes ni saludaba, ahora se detenía en la puerta y me miraba un poco más de lo necesario. El chico de la cafetería donde solía ir con el portátil alzó varias veces la vista hacia mí, como si ya supiera algo. Incluso Marisa, la bibliotecaria, siempre tan reservada, empezó de pronto a llamarme por mi nombre, y ya no podía distinguir qué era real y qué era mi imaginación. Pero no importaba, porque mi cuerpo ya vivía en alerta. Julián también había cambiado, no de forma brusca, ni agresiva. Se volvió más callado. Las cenas eran más silenciosas, los gestos más escasos, y las preguntas pocas, pero certeras. «Has estado saliendo mucho últimamente», dijo una noche, sin apartar la vista de su tablet. Caminar ayuda a pensar. ¿En qué piensas? En que todo se ha vuelto demasiado rutinario. No respondió. Pero en ese silencio ya no había indiferencia.
solo observación, como en alguien que ya no quiere oír mentiras, pero aún no está listo para decir, lo sé. Y entonces lo entendí. Estábamos en el umbral, no de una catástrofe, de una revelación. Y eso es aún peor, porque la catástrofe estalla. La revelación desgasta, lenta, calladamente, sin avisar. Le escribí a Mateo un mensaje corto. Tenemos que vernos. No puedo respirar dentro de esta película. Necesito un hecho, algo que me recuerde que aún somos. Respondió 1 hora después, en el techo de la biblioteca. 20 horas. Era imprudente, peligroso, necesario. Subí al techo cuando ya había oscurecido. Mateo estaba allí, apoyado contra el muro de concreto, las manos en los bolsillos, la mirada perdida en una ciudad que seguía su curso, sin imaginar que entre libros se escondía una historia que nadie tenía derecho a leer. ¿Crees que ya lo saben? Pregunté. Tal vez, pero nadie vino a mostrarme pruebas, y eso es aún más aterrador. Me senté a su lado, cerca, pero sin tocarlo. Me están notando, en la tienda, en casa, en la cafetería, y no sé quién es el que ya habló, ni a quién. Me miró durante un largo rato, y dijo en voz baja, si deciden desenmascararnos, no será un drama, será un inventario. Todo pasará en silencio. Asentí, y añadí, y lo peor es que, aún sabiendo eso, no me iría. Aunque tuviera que empezar de nuevo, lo haría otra vez, porque solo contigo yo... No terminé la frase. Él puso su mano sobre la mía, con suavidad. ¿Todavía estás aquí, Clara? Más que en cualquier otro lugar de mi vida. Y nos quedamos sentados en el techo, entre antenas, viento de piedra y una ciudad nocturna que no preguntaba quiénes éramos. Porque ya no quedaban respuestas. Solo silencio, profundo, como entre dos olas. Y la sospecha de que pronto ese silencio se rompería. Todo empezó a parecer una espera. Vivíamos, los dos, como en una partida de ajedrez, donde cada próximo movimiento podía derribar una pieza, pero no el juego. Lo que destruye el juego es el silencio después. No sabía cuándo volvería a ver a Mateo, pero una mañana llegó un mensaje, breve, como siempre. Martínez, 17:45, cerca de la estación. Sin emociones, sin vueltas, como si fuera una reunión de trabajo. Pero yo sabía, en esa precisión estaba todo lo que no podíamos decir. Él no tenía el privilegio de nombrarme, y yo no tenía el derecho de pedir explicaciones. Los dos ya habíamos cruzado la línea. El hotel era antiguo, olía a plástico, polvo y algo más. Una mezcla de tiempo y cansancio. En el vestíbulo sonaba una radio baja. El recepcionista ni levantó la mirada. Me acerqué al mostrador, dije un nombre que no era nuestro, recibí la llave y subí por las escaleras porque el ascensor crujía demasiado fuerte. Habitación 203. La habitación era simple, paredes color crema, una cama, una mesita de noche, una lámpara que no funcionaba del todo. Pero no fui allí buscando luz. Mateo llegó 5 minutos después. Entró, y no nos saludamos. Solo nos quedamos uno frente al otro, mirándonos, y esta vez, sin el silencio que cubre, era un silencio que aceptaba. Pensé que podría controlarme, dijo. Y lo hiciste. Ambos lo hicimos. Pero ahora eso ya no tiene sentido, añadió. Di un paso hacia él. Él, ninguno. No porque no quisiera, sino porque ya no podía. No hay salvación en esto, dije, ni ilusiones. Pero hay algo vivo. Y si eso desaparece, volveré a ser un árbol, sin corteza. No nos lanzamos el uno al otro. Al contrario, pasó despacio, como si fuera la última vez. Aquello era territorio, un lugar donde teníamos derecho a no ser fuertes, a no sostener máscaras, a no ocultar cuánto deseábamos quedarnos.
Después, nos tumbamos uno al lado del otro. Yo miraba al techo, él a la pared. Nuestras respiraciones se sincronizaron. Era extraño, como después de una tormenta, cuando entiendes que el bote no se hundió. Pero algo dentro de ti, sí. ¿Cuánto más nos queda?, pregunté. No lo sé, pero si esta es la última vez, quiero recordarte así. No en una foto, no en un recuerdo, sino ahora, real, sin filtros. Estamos haciendo algo peligroso, dije, pero nada que valga la vida es seguro, respondió. Cuando salí, el viento en la calle era cortante, pero no cerré el abrigo. Caminé despacio, entre el ruido de la estación, los pitidos de autobuses, las voces de turistas, y cada paso dolía. Pero en ese dolor no había arrepentimiento, solo pulso, solo la certeza de que aún estoy viva. Cuando volví a casa, sonaba música en la sala. Jazz, viejo, nuestro. Al parecer, Julián había llegado hace poco. ¿Dónde estabas? Su voz se escuchó desde el salón, antes de que pudiera quitarme el abrigo. Me quedé inmóvil. No por miedo, por el tono. No era sospechoso. Number era demasiado tranquilo, como el de alguien que no pregunta, porque ya sabe. En el centro, respondí, caminando. Escuché cómo dejaba la taza. Lento. Por primera vez en mucho tiempo, salió a recibirme. No me esperó sentado, no estaba con el portátil, solo estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta. ¿Caminando? ¿Cerca de la estación? ¿Sobre las 5? No dije nada. Se te veía desde el tranvía. No supe al principio que eras tú. Te veías distinta, pero tu forma de andar, ese gesto al acomodarte el pelo. ¿Me estabas siguiendo? Number solo volvía del trabajo. Por casualidad. Aunque, ¿sabes? Ya no creo en las casualidades. Finalmente me quité el abrigo. Despacio. Él no me miraba directamente. Un poco hacia un lado, como algo que dejó de pertenecer a la casa. ¿Y? Pregunté, en voz baja. ¿Desde cuándo pasa esto? Se acercó. No bruscamente, pero con tensión. ¿Un mes? ¿2? ¿Medio año? ¿De qué hablas? Sé sincera conmigo, respondió con dureza. No sé cómo contar el tiempo. ¿Empezó cuando ibas a la biblioteca? ¿Ya no se contenía? ¿Creías que no lo notaba? No sabía cómo preguntártelo, Clara, porque pensé, si pregunto, todo se rompe. Y yo aún me sostenía. No quería mentirte, dije. Solo no podía decirte la verdad. ¿No querías mentirme? Cada vez que volvías, mentías. Gloria, un café, paseaba. Yo sabía que algo andaba mal. Se puede no querer estar conmigo, pero no se puede fingir que todo está bien. No fingía. Lo intentaba. De verdad intentaba estar aquí, contigo. ¿Y dónde estás ahora? No quería que pasara así. Entonces, ¿cómo? ¿Querías que encontrara una foto? ¿Un mensaje? ¿O que una mañana recogieras tus cosas y simplemente te fueras? No sabía cómo era lo correcto. Lo único que sentía era que ya no estaba aquí. Guardó silencio, la mandíbula apretada. Dio un paso atrás, como si algo lo hubiera golpeado. ¿Es alguien que conozco? Number. ¿Es importante para ti? No todo, pero algo en esto era mío. Por fin mío. ¿Y yo? ¿Ya no soy tuyo? Julián, lo fuiste. Muchos años. Pero ni siquiera notaste cuándo dejé de estar. Vivíamos en la misma cama, en el mismo horario, en las mismas frases. Y tú pensabas que eso era amor. Pero yo hacía tiempo que dejé de sentir. ¿Y me lo dijiste alguna vez? Su voz se quebró por primera vez. ¿O fue más fácil huir y meterte en otra cama que decirme que te estabas apagando? ¿Y tú me preguntaste alguna vez? ¿Me miraste de verdad? ¿Recuerdas la última vez que fuiste cercano a mí, como si aún fuera una mujer? Silencio. Sus ojos se llenaron de algo amargo. No rabia. Reconocimiento.
Se sentó al borde de una silla, la espalda rígida, la mirada al suelo. No te traicioné, Julián, dije. Te fui soltando, poco a poco, año tras año. ¿Y ahora qué? Su voz cambió, por primera vez, débil. ¿Te vas? No supe qué decir, porque yo ya no estaba en ese piso, pero aún seguía de pie en él. No lo sé, pero creo que volver ya sería por comodidad, no por amor. Se secó la cara con la mano. Me miró. Dime algo honesto ahora. Sin defensa. Sin juegos. ¿Lo amas? No respondí enseguida. Solo después de una larga pausa. Vuelvo a sentir. A vivir. Y eso es más de lo que tuve en años. Asintió. Una sola vez. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo en seco. Si te vas, hazlo con honestidad. Y si te quedas, que no sea por lástima. La puerta se cerró. Me quedé en la cocina, con el sonido de un silencio que por primera vez sonaba a vacío. Por primera vez no estaba segura de poder respirar. Pero también por primera vez no quería esconderme. Por la mañana, el piso estaba en silencio. No el silencio denso y protector de la noche, sino uno vacío, sin la respiración de otro, sin rituales, sin café para dos, sin el sonido de la ducha. Me levanté tarde, no porque tuviera sueño, simplemente no había razón para levantarme antes. Nadie esperaba, nadie preguntaba, nadie callaba con sabor a rencor. En el suelo, junto a la puerta, estaba la manta doblada. Él solo hacía eso cuando se iba después de una pelea seria. Y solo había pasado una vez, media vida atrás. Ese gesto decía más que cualquier palabra. Se fue, pero no dio un portazo. No exigió nada. Simplemente dejó de estar. No lloré. No podía. No era dolor. Era como cuando llevas demasiado tiempo conteniendo la respiración y de pronto te das cuenta de que ya no respiras. Y no sabes por dónde empezar. Fui al lugar donde todo comenzó. No porque buscara sentido, sino para no quedarme en casa. Para no enloquecer entre los estantes con sus libros, las tazas, las facturas de luz, el olor que aún quedaba en las almohadas. La biblioteca estaba casi vacía. Un viernes lluvioso no era día para lectores, salvo para quienes ya no tienen otro sitio. Entré en la sala donde solíamos sentarnos. La silla seguía allí. El mismo olor. Todo estaba igual, solo que yo ya no era la misma. Y él apareció, sin sotana, sin ninguna presencia impostada. Simplemente entró, como caminando entre pensamientos, pero sus ojos se fijaron en mí al instante, y no se apartaron. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja. Y yo pensé que tú no vendrías. Dudé. Sentía que todo lo que tuvimos ya no está aquí. Lo miré, por primera vez, no como al hombre que me despertó, sino como al hombre con quien ambos habíamos hecho una elección. ¿Equivocada? Tal vez, pero sin duda no inventada. Julián lo sabe, dije. No se sorprendió. ¿Qué hizo? Nada, solo ya no se quedó. ¿Y tú? No lo sé. No sé dónde estoy ahora. Se sentó frente a mí, sin sonrisa, sin pose, como alguien que ya no actúa ningún papel. Me parece que este espacio ya no nos pertenece, Clara. Se rompió. Empezaron a verlo otros. No puedo seguir viviendo bajo el suelo, en susurros, a medias. Yo tampoco. Entonces, ¿es el final? Me miró largo rato. Sus dedos temblaban, quizás por el frío, quizás por algo que aún no se permitía decir. No te retengo, ni te dejo. Solo reconozco. Esto ya no es nuestro. No podremos seguir así, aunque queramos. Asentí. Y por primera vez no hubo desesperación, ni escena, solo silencio, pero no muerto, sino honesto. No nos dijimos adiós, no nos abrazamos, simplemente dejamos de aferrarnos, ni a los recuerdos, ni a la esperanza. Salí de la biblioteca sin mirar atrás. Llovía fino, parejo.
Mi pelo se mojó enseguida. No llevaba paraguas, no porque se me olvidara, sino porque quería sentir las gotas, la tierra, el aliento. Caminé sin rumbo, sin ¿y ahora qué? Sin respuestas, pero por primera vez, sola conmigo misma, no por alguien, ni contra alguien, sin escenas, sin papel. No fue un colapso, fue un silencio desde el que se puede empezar algo nuevo, sin mirar atrás, porque a veces, para encontrarse, hay que atreverse a desaparecer.